Eso es, mi hermano. ¿Cuántos ladrillos hizo ahora? Ando haciendo molduras de cemento. Oh, molduras de cemento, hermano. Eso es. Qué bueno, hermano. Voy a bajarle el volumen aquí en Facebook para que no nos vaya a retumbar el sonido allá. ¿Cuántos ladrillos hizo? Ahí está. Ah, no, le comento que ando haciendo molduras, figuras de cemento. Sí, hermano. Bueno, ya estamos en Facebook, hermanos. Yo no voy a compartir pantalla ahora. Así que vamos a nos vamos a estar viendo face to face, cara a cara. Así es, ¿no? Pues qué bien. Pues yo ya estoy listo, hermanos, a la hora que gusten. Ok, hermano, está bien. Ok. Hermano, ¿sí me escuchan bien? Porque estoy teniendo problemas de audio aquí en mi aparato. ¿Sí me escuchan, hermano? Pon. Sí, señor. Ah, ok. Pues vamos a dar inicio, hermanos. Mucho gusto de volverlos a ver nuevamente, hermanos. Hoy nuestro hermano Pong nos expone nuevamente en la serie de El estudio cuidadoso de la palabra. Vamos a dar inicio, hermanos, con el orden que tenemos, pidiéndole pues a Dios primeramente su buena bendición, porque vamos a estudiar su palabra, hermanos. Hermano Mario, ¿nos puede dirigir a nuestro Dios en la primera oración? Sí, mi hermano, Adelante. oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado y glorificado sea su nombre. Llegamos a su presencia a través de su Hijo Cristo Jesús para agradecerle por la vida, la fuerza, la salud, todas las bendiciones que usted nos ha derramado en este día y habernos dado la vida hasta este momento y para estar en esta plataforma, Señor. Ayude al siervo que va a exponer tu palabra, como nuestro hermano Andrés, para que él pueda exponer tu palabra en palabras fáciles y entendibles. Y a nosotros, Señor, pues podamos entenderla, podamos comprenderla, podamos practicarla, obedecerla y poderle enseñar a quienes no la conocen. Que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu completo agrado y que te lo recibas como un olor grato y fragante ante su presencia. Que todo sea de acuerdo a su bella y santa voluntad y no la nuestra, Señor. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Pong, tiene su espacio. Voy a abrir el micrófono. Ahí me escuchan, hermanos. Sí. Ahora les pido que cierren su micrófono, por favor, y voy a empezar a predicar. Practicarla, obedecerla. Muy bien, aquí se está oyendo ya en el Facebook. Sus Biblias, por favor, a la mano, y vamos a abrir en Santiago capítulo 1, versículo 25, por favor. Santiago 1, 25. Damos la bienvenida a todos aquellos que se unan a la plataforma. Bienvenida a nuestra hermana Rosy Lumbreras y a todos los que se agreguen. Y también a aquellos que están oyendo por Facebook. Muy bien, aquí gracias, gracias por acompañarnos. Y también, amados hermanos, aquellos que verán este estudio a través de YouTube cuando lo suba al canal que ustedes conocen. Y si no lo conocen, yo se los puedo participar. En Santiago capítulo 1, 25, dice el Señor por medio de Santiago, que para la mayoría de los comentaristas es el hermano de Jesucristo. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El motivo o la idea de Santiago es que el cristiano debe de estar mirando atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esta perfecta ley, amados, es el Nuevo Testamento, es la ley de Cristo.
es la perfecta ley que vino a traernos Dios para poder alcanzar y abarcar a todas las naciones. De esa manera tuvieron acceso los gentiles al reino del Señor Jesucristo. Si no hubiera sido posible la perfecta ley, si no se hubiera llevado a cabo el ministerio de Jesucristo, nosotros no estaríamos aquí hablando ahora de la palabra de Dios. No seríamos personas que tuviésemos esperanza de la salvación, de la vida eterna, sino que estaríamos sin Dios, sin esperanza y sin nada. Pero gracias al Señor que Cristo cumplió con todo lo que de él se había dicho en el Antiguo Testamento, y él nos dejó todas las herramientas necesarias para que nosotros tuviéramos acceso a la perfecta ley. Esta perfecta ley se fue llevando a cabo en el primer siglo, no fue algo que apareció por arte de magia o que apareció por algún milagro del Señor, sino que la perfecta ley es aquella palabra que en 1 Corintios capítulo 13 se menciona como: en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte ya no será más. Hablando de cómo los predicadores del Nuevo Testamento iban siendo inspirados con una parte de la palabra de Dios, iban exponiendo esa parte que Dios les inspiraba, y se iba escribiendo y se iba registrando. Llegó un momento en que la palabra de Dios llegó a estar completa gracias también a las obras milagrosas, porque los predicadores del primer siglo tenían que confirmar la palabra de Dios con señales y milagros que Dios les daba que hiciesen. Entonces, de esa manera, esta perfecta ley está en nuestras manos hoy, gracias al Señor Jesucristo y gracias también a los apóstoles y a los hermanos del primer siglo. Ahora nosotros tenemos esta perfecta ley en este libro, ¿verdad?, que se complementa con el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros, según la idea de Dios, es que debemos de ser hacedores de esa perfecta ley. Debemos de obrar, no solamente debemos de ser oidores olvidadizos, como dice Santiago también en el capítulo 2, sino que debemos de ser hacedores de la obra. ¿Cuál obra? La obra que se nos enseña a través de la perfecta ley. Y de esa manera, dice Santiago, somos bienaventurados. Yo le aseguro, amado hermano y hermana, que todo aquel que obra de acuerdo a la palabra de Dios es un hermano feliz. Pero todo aquel que está fallándole a Dios es un hermano triste, con muchas preocupaciones y dudas. Así de que hemos estado abarcando este precioso estudio donde tenemos Santiago 1:25 como base, y hemos ahorita hecho 3 partes. En esas 3 partes hemos visto algunos puntos sobresalientes, como el hecho de que debemos de estudiar orando a Dios y echándole muchas ganas. Y debemos de buscar interpretar correctamente la palabra de Dios. Eso quiere decir que al momento de leerla, nosotros tenemos que meditarla, tenemos que reflexionarla, y debemos de usar herramientas que nos ayuden a comprender lo que no se entiende de lo que estamos leyendo. Podemos usar un diccionario bíblico para empezar y de esa manera ayudarnos a qué significa lo que dice ahí. Conociendo cómo Dios nos da a conocer su voluntad, eso lo vimos la semana pasada. Vimos que la autoridad de Dios se establece debido a declaraciones claras y explícitas, a mandamientos directos, a ejemplos aprobados y a inferencias necesarias. Así de que de esa manera nosotros hemos abarcado hasta esta parte 3 partes, y hoy empezamos con la 4ª parte. Y pues, hermanos, con todo el dolor de mi corazón, la 4ª y última parte de esta serie. Todo esto que hemos visto, amados hermanos y hermanas, solamente es una introducción con el propósito de motivarle a que usted agarre esa Biblia en serio y le saque todo el jugo posible para que usted pueda tener provecho de lo que lee. Pero tiene que ser muy cuidadoso, cuidadosa en la lectura de la palabra para no torcerla. A mí me acuerdo cuando yo comencé el camino del Señor, me gustaba mucho leer magazines y tratados que escribían hermanos, y me topaba con tratados de los 70s, de los 80s, porque yo me convertí en los 90s. Y había un hermano que escribía del área del West de Texas, y este hermano me acuerdo que
En una ocasión leí un tema que él hizo que decía, no las torzamos. Así decía el título, no las torzamos. Y se refería al hecho de que muchas veces por no leer cuidadosamente la palabra de Dios, por no prestar atención a todas estas cosas que hemos platicado y muchas más que hay, en vez de darle una buena interpretación a la palabra, la torcemos y le damos una interpretación que a nuestra manera de ser o a nuestra manera de creer así está correcta. Hoy vamos a ver y vamos a enfocarnos al texto, pero especialmente haciendo énfasis en el contexto, porque si nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que considerar mucho el contexto, porque si no consideramos el contexto, entonces nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios cuidadosamente, sino que estamos descuidando un punto sumamente importante. Nuevamente menciono, va a ser muy superficial lo que yo les voy a enseñar. Ustedes van a ver que va a ser muy facilito, muy sencillito, muy superficial, con el propósito de que usted se anime y empiece a usted por sí mismo, por sí misma, a abrir esa Biblia y a estudiarla en serio. ¿Qué es el texto? Bueno, muchas veces el texto, amados, es simplemente el escrito, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo menciona el texto como un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. También se dice del texto como un pasaje citado de una obra escrita u oral. Y también se dice que se caracteriza por la expresión o comunicación del humano en forma escrita o verbal. ¿Pero qué es un texto en la Biblia? Bueno, en la Biblia un texto es un versículo. Es lo que tenemos enfrente de nuestros ojos cuando abrimos la Biblia. Es la frase, oración o idea puesta dentro de capítulos. El texto es el objeto principal de nuestra atención cuando abrimos la Biblia. No tratemos de buscar más antes de tratar con el texto mismo. Hay que comprenderlo de la manera más sencilla posible. Hay que tratar de entenderlo de la manera literal que nosotros vemos en las palabras. Antes que nada, hay que redondearlo, hay que releerlo, hay que pensar en cada palabra, subrayando y después buscando en diccionarios o léxicos palabras que no entendemos del texto. Hay que memorizarlo, ¿verdad? Si es posible y nuestra mente nos ayuda, hay que memorizarlo o hay que estarlo leyendo directamente todas las veces que sea posible. Todo lo que aprendamos de él, cuando hablemos de él, será de mucho beneficio, porque cuando hablamos libremente de algo que ya tenemos en mente, es mucho más efectivo y es mucho más edificante, ¿verdad? Citar la Biblia de memoria, pero dando la cita es correcto. Ahora, si no tenemos la capacidad de grabarnos los textos de memoria, bueno, tengamos el texto abierto para leerlo en la Biblia, pero ya lo hemos estudiado, ya lo hemos analizado, ya sabemos lo que dice ese texto. Otros que han leído la Biblia aprenden el texto, pero a la hora de explicarlo, premeditadamente cambian palabras porque tienen unos lentes puestos en sus ojos y esos lentes se llama mi religión. Muchas veces, fíjese, qué curioso, ¿verdad? Qué triste. Por ejemplo, me acuerdo de una plática que tuve con un amigo católico que le pregunté yo que en dónde decía la Biblia que los infantes debían de ser bautizados. Y entonces él dijo, pues ahí en Mateo 18. Y entonces me citó el texto donde dice el Señor, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces yo lo leí y lo releí el texto y en ninguna parte vi la palabra bautismo o bautícenlos o bautizarlos ahí, pero él la veía. Dice, ahí hermano, es que para poder dejar llegar a los niños a Cristo tienes que bautizarlos, pero ahí no dice. Pero si no, ¿cómo se acercan a Cristo si no están bautizados? O sea, él veía el bautismo en todas partes, pero no estaba en todas partes el bautismo de infantes, no existe. Es una invención humana. Así de que de esta manera, cuando leemos el texto con los ojos de la religión, vamos a torcerlo y vamos a hacerlo a la religión que creemos. Hay que tener mucho cuidado entonces.
¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto, amados, es lo que está antes y después del texto. El contexto, hay un contexto lejano y hay un contexto cercano, porque hay contexto que está inmediatamente y hay contexto que lo encontramos en otros libros o en otros capítulos. Así de que hay mucho error por no tomar en cuenta el contexto. Y voy a citar dos ejemplos muy claros de error que se cometen por no citar el contexto. Vamos a ver, por ejemplo, allá en Hechos capítulo 16, y vamos a ver acerca del carcelero de Filipos. Abra su Biblia, por favor. Hechos 16, versículos del 20, versículos del 20 hasta el 25, hasta el 26. Hechos 16, 20 al 26, dice la escritura, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a media hora, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este pasaje se le llama al conjunto de versículos que es una lectura. Este pasaje bíblico hay una acusación contra Pablo y contra Silas allí en Filipos. ¿Por qué? Porque ellos, predicando el evangelio, pues hacían que la gente se volviera de los ídolos a Dios. Y también se les presentó un caso de una muchacha adivina que tenía espíritu de adivinación, que empezó a hablar de ellos, y Pablo reprendió al espíritu de la muchacha, y el espíritu salió de la muchacha, y entonces salió la fuente de ganancia de los dueños de la muchacha, porque era una esclava. Entonces ellos los traen y los presentan a las autoridades para meterlos en la cárcel. Y entonces ellos son azotados y luego son metidos a la cárcel, y en la cárcel ahí bien atados, bien sujetos en el cepo, que eran una forma de sujetar. A veces sujetaban los pies juntamente con las manos, de tal manera que la persona quedaba casi inmóvil. Pero otras veces nada más había cepo para los pies y había cepo para las manos de manera independiente. No sabemos, no explica la Biblia, no da detalles, pero el hecho es que ellos fueron metidos hasta lo más profundo de la cárcel y fueron sujetados al cepo. Ahora, ¿qué pasó? Que ellos, en vez de estar lamentándose de la situación en la que se encontraban, ellos empezaron a cantar himnos a Dios. Y los presos estaban bien atentos, escuchando a Pablo y a Silas cantándole himnos a Dios. Y entonces sucede un gran milagro ahí. Hay una especie de temblor, se abren las rejas, se sueltan las cadenas, ¿verdad? Y el carcelero despierta. El carcelero estaba dormido. Y cuando el carcelero despierta y ve las puertas abiertas, y como estaba todo oscuro, él pensó que se le habían salido todos los presos e iba a matarse, porque si no se mataba a él, lo iban a matar, porque era condenable, era una pena de muerte, era una pena capital si a un carcelero se le fugaban los presos. Entonces Pablo, cuando ve que él se va a quitar la vida, le dice, no te hagan ni un daño, aquí estamos todos. Entonces el hombre trae luz y mira y ve que todos están ahí, cae de bruces o cae al suelo y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note, por favor, este hombre romano, rudo,
un hombre con muchos indicios de ser un hombre pagano, porque era un soldado romano. Pues ahora se humilla y pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta frase, estimados oyentes, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, cuando se saca de aquí, se enseña livianamente que una persona con solamente creer es salvo. Y hasta se puede agregar que una persona con solamente creer es salvo él y toda su casa. Esto, sacado del contexto, amados, es lo que provoca una falsa doctrina. Los llamados evangélicos, el mundo protestante, constantemente tuercen este versículo. Y al hacer esto están torciendo la información de Dios. Porque cuando nosotros leemos el contexto, nos damos cuenta de la información completa de Dios en cuanto a este caso. Entonces es cierto que Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es correcto, pero no fue lo único que le dijeron. Así de que todavía no era salvo, todavía había que decirle otras cosas al carcelero. Y dice el versículo 32 y 34, ahí enseguidita, 32 al 34 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Me emociono, hermano, hasta se me pone la piel de gallina cuando miro cómo el carcelero de Filipos comprendió mejor lo que es creer en el Señor Jesucristo que nuestros amigos religiosos que leen la Biblia. Porque él se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Qué es esta creencia del carcelero de Filipos? Oír la palabra de Dios, arrepentirse y pedir ser bautizado en ese mismo momento, sin esperar un instante más. Eran altas horas de la noche. Así de que entendemos ahora, gracias al contexto, que el mensaje de Pablo y Silas es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y que el creer significa oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, arrepentirse de sus pecados, porque el hombre está arrepentido. Vea usted lo que dice la palabra de Dios del carcelero y note cómo este hombre está sumamente arrepentido. ¿Y qué dice el versículo 33? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos. Enseguida, en aquella misma hora de la noche. Todo esto se pierde en nuestros amigos religiosos por decir que solamente creyendo se es salvo, no se necesita hacer nada más. Perdón, me eché un poquito de menta. Y entonces ellos se pierden del mensaje completo de Dios porque ellos no toman en cuenta el contexto. Ahora es curioso porque, mire, tenemos a nuestros amigos bautistas que, si usted analiza a la mayoría de las denominaciones que existen en el mundo llamados cristianos, pues nuestros amigos bautistas son los que se apegan más a la palabra de Dios que otros de otras denominaciones. Y son muy estudiosos y son muy capaces y son muy buenos para refutar grandes temas, como el tema del homosexualismo, como el tema del catolicismo, como el tema del paganismo, como el tema del maometismo, como el tema del mormonismo o de los testigos de Jehová. Son muy buenos para refutar. Pero cuando se trata del bautismo, hermanos, parece que se ponen los lentes de la religión y no quieren ver más allá de sus ojos. Se ponen los lentes, es que así, Calvino así lo escribió y así lo tienen que creer ellos, porque son calvinistas.
Ellos están siguiendo a un hombre llamado, un hombre que se llamaba Calvino. Ellos están siguiendo a ese personaje, no están siguiendo a Dios. Ellos están viendo a Dios con los lentes de Calvino. Es triste, amados. Es triste, pero eso pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos de ser muy cuidadosos al estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el contexto nos informa qué le hablaron al carcelero de Filipos. El contexto nos informa que enseguida se bautizaron. Si el bautismo no es importante, ¿por qué se bautizaron enseguida? ¿Qué nos enseña el contexto? Que se regocijaron de haber creído en Cristo, de haber creído en Dios por la palabra que les predicó Pablo y Silas. Qué interesante, hermanos. Qué hermoso es esto. Entonces, imagínese si usted al oír estas cosas no se anima a usted a considerar el contexto, a estudiar más acerca del tema, del punto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos interesa darle una verdadera interpretación a la palabra de Dios, estudiando con cuidado, ¿verdad? Lo que son todas estas cosas que hemos visto y ahora el contexto. Ahora, vamos a ver el otro ejemplo, porque les dije yo que eran dos. El otro ejemplo es el de Lidia, otro caso también sumamente torcido. De hecho, nuestros amigos religiosos tuercen todos los casos de conversión. Todos los casos de conversión los tuercen. Pero feo, hermanos, feos los tuercen. Cuando leemos allá en Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15, por favor. Hechos 16, versículos 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, este caso de Lidia es muy peculiar porque aún hermanos en Cristo han predicado, han dicho que Dios obró milagrosamente en Lidia abriendo el corazón. Porque es lo que dice ahí. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero cuando nosotros vemos esa luz que nos flashea y que nos dice cuidado, cuidado, cuidado. Entonces nosotros vemos, bueno, ¿y por qué Lidia le fue abierto el corazón de una manera milagrosa y por qué a los demás no? ¿Por qué a los como 3,000 no tuvo que abrírseles el corazón de una manera milagrosa? ¿Por qué a aquellos que fueron convertidos de entre las mismas autoridades judías, por qué no tuvieron que recibir un milagro divino que les abriera el corazón? Entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo abre Dios el corazón? ¿Cómo abre el corazón Dios realmente? Porque también hay el error de decir, por ejemplo, que en el tiempo del faraón de Egipto, Dios cerró su corazón. Eso es lo que dice la palabra. Sí, el asunto es explicar cómo Dios cerró el corazón de Faraón. Faraón estaba negativo y estaba decidido a no dejar ir al pueblo de Israel para que adorase a Dios en el desierto. Entonces, cada vez que Dios le mandaba una sentencia, fíjese bien, cada vez que Dios le mandaba una sentencia por vía de Aarón y de Moisés, Faraón endurecía su corazón. ¿Cómo endurecía su corazón? Cada vez que oía una sentencia. Si no haces esto, va a pasar esto. Y entonces Faraón endurecía su corazón. ¿Qué era lo que hacía que endureciera su corazón? La palabra. ¿Por qué endurecía el corazón Faraón? Por su rebeldía contra Dios. Por su rebeldía contra Dios. Así de que la palabra de Dios le hacía que se hiciera más duro. Es como cuando el papá le estaba mandando a su hijo rebelde a que vaya y atienda el negocio y que no lo descuide, y el hijo rebelde no quiere, él quiere hacer otra cosa. Y entonces el hijo rebelde, como decía mi papá y mi mamá o mis abuelitos, se amacha, ¿verdad? Se pone terco, necio, y no va a hacer lo que el papá le dice. O sea que la orden del padre hizo que el corazón del muchacho fuera más duro. Ahora
podemos comprender un poquito mejor que cuando se habla aquí en el caso de Lidia, que el Señor abrió el corazón de ella, la pregunta es, ¿cómo abrió Dios el corazón de Lidia? Bueno, nuestros amigos religiosos creen que fue abierto milagrosamente, algunos hermanos creen que fue abierto milagrosamente, pero todo lo que hemos leído acerca de las conversiones nos indica que fue la palabra de Dios la que abrió el corazón de Lidia. O sea, ella no fue rebelde a la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios abrió el corazón. ¿Cómo lo hizo? Con su palabra. Lidia estuvo atenta, ¿verdad? Para recibir la llave, que era el evangelio, ¿sí? Y el Señor le ayudó en su propósito. ¿Cómo le ayudó? Que la palabra que estaba oyendo ella fuera bien clara a sus oídos, como lo es el evangelio para todos aquellos que están atentos para escucharlo. Mire, casos contrarios. Por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo había judíos que oían a Jesús, pero no lo oían, no lo oían, lo oían, pero no lo oían. Lo escuchaban, pero no lo escuchaban. Mateo 13:15, por favor, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y de esa manera yo los sane. Se fija, en tiempo del Señor Jesús había mucha rebeldía en el mensaje de Cristo. Y entonces cada vez que Cristo abría su boca para dar enseñanzas que otras personas escuchaban con mucho gusto, las autoridades judías simple y sencillamente cerraban su corazón. Y era como si el corazón estuviera así rodeado de grasa, impenetrable, impenetrable. Mire el caso de Félix, en el caso del apóstol Pablo, también vemos cómo él experimentó personas que cerraban su corazón. Hechos 24-25. Está el apóstol Pablo predicando ante Félix, este gobernante, y dice la palabra de Dios, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué hizo Félix? Se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré otra vez. O sea, se espantó, le dio miedo, o sea, él no quería cambiar. Él no quería cambiar. Dice, no me estés hablando ya de esas cosas, pero da miedo. Mejor no. Muchas personas creen que porque dejan de oír la palabra de Dios ya quedaron libres del compromiso con Dios. No, Señor. Una persona, si tiene la facultad de oír, debe de oír la palabra de Dios. Una persona, si tiene la facultad de leer, debe de leer la palabra de Dios. El mensaje de Dios entra por todos los sentidos de nuestro ser. Y nosotros podemos recibir la palabra de Dios porque Dios nos ha puesto sentidos en nuestro físico. Así de que el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. No dice, les puse los oídos de adorno. No, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en Romanos 10:17, ¿verdad? La sentencia es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así de que por el oír la palabra de Dios, amados, el corazón es cambiado. En Lucas 24:27 recuerdo aquel suceso de estos dos discípulos que iban camino a Emaús y Jesucristo se les empareja y se va caminando con ellos, pero los ojos de ellos estaban vedados de tal manera que no reconocían que era el Señor Jesús. Y entonces ellos van hablando de estas cosas que acababan de pasar y Jesucristo les pregunta qué son esas cosas que van platicando entre ustedes. Y entonces uno de ellos le dice, pues eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en los últimos momentos, de cómo aquel hombre que era llamado el rey de los judíos fue crucificado y fue sepultado y luego ahora alguien hasta se ha robado el cuerpo de él. Y entonces Jesucristo
empieza a hablar de las escrituras, de lo que decían de él desde Moisés hacia todos los profetas. Y en el versículo 32 de Lucas 24, fíjense lo que ellos se quedaron meditando después de que el Señor Jesucristo se fue de ellos. Ya cuando lo reconocieron, Jesucristo se apartó de ellos. En Lucas 24:32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Imagínense ese corazón cerrado para la verdad de que Cristo había resucitado. No creían ellos que Cristo había resucitado. Es más, pensaban que el cuerpo alguien se lo había robado de la tumba. Pero cuando Cristo empieza a hablarles de las escrituras, ellos empiezan a recordar estas cosas. Luego llegan a Emaús, le dicen: Señor, es tarde, ¿por qué no te quedas con nosotros? Entonces, ok, cenan con él, y cuando él parte el pan y da gracias, es cuando reconocen que Jesucristo está con ellos, y en ese momento Jesucristo se desaparece de su vista. Y entonces ellos dicen: ¿cómo ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando él nos abría las escrituras o cuando nos hablaba de las escrituras? Así de que, amados, Dios abre el corazón con la palabra. Lucas, cuando registró ahí en el caso de Lidia, que Dios abrió el corazón de Lidia, él no desacreditó de alguna manera la necesidad de la predicación, porque ella estaba oyendo la predicación de Dios. En cada conversión que hay en el Nuevo Testamento, todos tenían que oír el Evangelio. Y a través del Evangelio, Dios abrió sus corazones. Hay un escritor llamado McCarvey. Este McCarvey dice: el Señor abrió su corazón, pues, por medio de dirigir los pasos de los predicadores hacia ella, para que ella pudiera oír el Evangelio. Es muy apegado a la realidad. ¿Cómo es que Dios convierte a una persona? Bueno, es por medio de su palabra. ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra en una persona para la conversión? Es por medio de su palabra. Dice allá en Juan 16:8, el Señor Jesucristo, mientras estaba con sus discípulos, les dijo: y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así de que cuando aquellos como 3,000 estaban, aquellos miles de personas en el día de Pentecostés estaban oyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabajó con estos como 3,000, de tal manera que ellos obedecieron el Evangelio y fueron añadidos al grupo de los apóstoles. Convenció a estas personas de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo hizo? ¿Estaba predicando el Espíritu Santo ahí? No, estaba predicando Pedro, pero Pedro estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el protagonista del mensaje, era el director del mensaje. Pedro solamente era la voz del Espíritu Santo. Así que en ese sentido el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. ¿Cómo? Con su palabra, con la predicación. Y cuando nosotros vemos todos estos pasajes que hemos visto, vemos que hay mucha explicación para entender que es imposible que después de conocer todo este contexto lejano, no podamos comprender de que Lidia fue convertida, no porque Dios abrió el corazón de una manera milagrosa, sino porque Dios abrió el corazón de ella con la palabra, con la predicación del Evangelio. ¿Se fija? Entonces, el contexto que está cercano, arriba, abajo del texto, pero también hay contexto en otros pasajes, ese se llama contexto lejano, en otras partes de la Biblia, en otros capítulos, en otros libros, que pueden ayudar a entender mejor el texto. Cuando nosotros leemos un texto y que está difícil, amados, no nos despeguemos de ese texto hasta que lo entendamos. O si nos despegamos, sea para agarrar un poquito de aire fresco, porque también si se calienta el cerebro, pues no vamos a pensar. Pero
no lo quite de su mente, no quite el dedo del renglón. Hay que seguir machoteando, insistiendo con ese versículo para que lo podamos comprender, porque muchos han dicho que han estudiado mucho este texto de que Dios abrió el corazón de Lidia y no pueden entender cómo Dios abrió el corazón de Lidia si no fue milagrosamente. Y ya con lo que hemos visto nosotros comprendemos que Lidia no fue convertida de una manera diferente a como fueron convertidos los como 3,000. Lidia no fue convertida de una manera diferente a como fue convertido el carcelero de Filipos, a como fue convertido Saulo de Tarso. Lidia fue convertida de la misma manera que todos los casos de conversión. Me queda un poco de tiempo, amados hermanos. Gracias por su paciencia. Vamos a hablar ahora un poquito del texto, pero ahora vamos a hablar del texto paralelo. Y también quiero poner dos ejemplos muy sencillos acerca del texto paralelo para que nosotros sepamos el uso de esta herramienta preciosa que encontramos también en la misma palabra de Dios. Cuando hablamos del texto paralelo, hablamos de aquella escritura que está escrita en un orden gramatical parecida al texto que estamos leyendo. Bueno, el texto paralelo se repite mucho en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas, en los Evangelios, en las cartas de Pablo. Podemos decir, amados, que se considera paralelo cuando determinada escritura toca el mismo tema, aunque esté en otra parte de la Biblia. Y vamos a poner dos ejemplos muy sencillos. Primer ejemplo, Efesios 5, 18 al 20. Textos paralelos. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un texto. El texto es Efesios 5, 18 al 20. Ahora, el texto paralelo para entender, porque aquí hay una pregunta muy importante que se hace en este texto. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo una persona llega a llenarse del Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces, si nosotros le preguntamos a nuestros amigos religiosos, ¿cómo te puedes llenar tú del Espíritu Santo? Algunos de ellos le van a decir que se hincan y le piden a Dios que los llene del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y van a salir algunos otros con otras ideas también parecidas. Pero cuando nosotros estudiamos de cómo nos llenamos del Espíritu Santo, nosotros sabemos que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo cuando leemos y atendemos las instrucciones del Espíritu Santo. ¿Y dónde están esas instrucciones? En la Biblia. Entonces, este texto no está hablando de que uno se hinque para pedirle a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Este texto está hablando de que uno debe de estudiar la palabra de Dios para llenarse del Espíritu Santo. ¿Me la cree usted? Bueno, el texto paralelo nos confirma esto que estoy diciendo. ¿Cuál es el texto paralelo de Efesios 5, 18 al 20? Bueno, un texto que habla esto mismo, el apóstol Pablo, pero con otras palabras. En Colosenses 3, del 15 al 17, por favor. Colosenses 3, del 15 al 17. Fíjese lo que dice Pablo en Colosenses 3, del 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia. Noten esta frase, por favor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué, Pablo? Para enseñar, para exhortar unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Se fijó el paralelismo de Colosenses con el de Efesios? Están hablando de lo mismo. El apóstol Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que la frase de Efesios, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo,
es la frase que lleva el mismo orden en este texto paralelo que dice la palabra de Cristo mora en abundancia. Esa es la forma en que todo cristiano se llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se llena del Espíritu Santo? Buscando la forma de que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno. ¿Cómo llega a morar la palabra de Dios en abundancia en usted, hermano, en usted, hermana, en usted, amado oyente? ¿Cómo llega la palabra de Dios a estar dentro de usted, pero abundantemente? Sin duda, estudiándola, escuchándola, aprendiendo de ella y practicando lo que ella dice. De esa manera nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. ¿Y por qué dice Pablo llenarse del Espíritu Santo? Porque cuando uno se llena de la palabra de Dios, uno se está llenando de las instrucciones de la palabra de Dios dadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la deidad que inspiró a los hombres esta bendita palabra que fue registrándose poco a poco hasta quedar completa como la tenemos hoy en día. Así que está este ejemplo de estos textos paralelos, Efesios 5, 18 al 20, con Colosenses 3, del 15 al 17. Vamos a ver otro ejemplo, y este será el último ejemplo que veamos. En Tito 1:6, ¿cómo ha traído problemas esto, hermanos? Hay iglesias que tienen hermanos que reúnen los requisitos para ser ancianos, pero no son nombrados por ancianos, nada más por un error de interpretación en estos textos. En Tito 3:4, perdón, en Timoteo, en Tito 1:6, el que fuera irreprensible, hablando de los requisitos para los ancianos, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hermanos, aquí Tito dice hijos creyentes en las traducciones que más usamos, y siempre está dando a entender que tienen que ser hijos cristianos, en otras palabras, hijos convertidos. Pero el original no arroja esa idea. El original no arroja esa idea. El original no habla de que sean cristianos o que sean creyentes. El original simple y sencillamente dice que tenga hijos en sujeción. Y es lo que dice Timoteo, es el texto paralelo. Tito 1:6 es paralelo con 1 Timoteo 3:4. Note 1 Timoteo 3:4, por favor. 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Note cómo el tener los hijos en sujeción está amarrado que gobierne bien su casa. Así que gobernar bien la casa es tener a los hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Te fijas? El que no sabe gobernar su propia casa, en la casa gobierna. Y si llega a ser anciano en la iglesia, va a cuidar la iglesia. Hay un término que se usa en estos dos versículos, tanto en el de Tito como en el de Timoteo, que es el término pista. Y mientras que en Tito, de una manera, ¿cómo le pudiéramos decir? De una manera caprichosa, es traducido como hijos creyentes. En Timoteo es traducido como hijos en sujeción. ¿Qué pasa con las traducciones? Bueno, lo que pasa con las traducciones, aunque sean buenas traducciones, como la Reina Valera del 60, es una buena traducción, pero eso no quiere decir que no tenga errores. Fue traducida por seres humanos. Tiene errores de traducción. Porque muchas veces los que están traduciendo la palabra de Dios la traducción la hacen interpretando, dando una interpretación de ellos conforme a lo que ellos creen. Entonces, lo que quiero decir con esto, amados, que este paralelismo de Tito 1:6 con 1 Timoteo 3:4 nos ayuda a entender de que si un hermano gobierna bien su casa, es un hermano ordenado y es un hermano responsable en su casa, es director de su casa,
y tiene hijos que le obedecen, que son sujetos a él, ese hermano reúne los requisitos para ser anciano. Bueno, también si llena los otros requisitos, por supuesto, pero muchos han evitado que hermanos sean ancianos porque dicen, no, es que tienen que ser convertidos. No, ahí en el original no dice que tienen que ser convertidos. Nada más habla de hijos en sujeción. Es diferente, hermanos, hijos en sujeción a hijos convertidos, porque usted no puede obligar a sus hijos a que se conviertan, pero sí los puede mantener sujetos. Usted le dice a su hijo, tráeme esto, y el hijo lo tiene que traer porque si no va a recibir una reprimenda o una disciplina, una corrección. Pero usted no le puede decir a su hijo, o te conviertes o no hay cena. Imagínese. Entonces, ahí, hermanos, si ustedes, todo esto es una introducción para que ustedes abran sus sentidos y analicen y estudien bien esto. No necesariamente los hijos deben de ser convertidos, sino solamente está refiriéndose a hijos en sujeción, que sean sujetos a sus padres. Porque imagínense hijos de 6 años, de 8 años, de 10 años, de 12 años, pues como no son cristianos, pues el padre no puede ser anciano y resulta que esos hijos también sujetos al padre, pero no se han convertido. Bueno, Dios les bendiga. Los voy a dejar con esa intriga. Analícelo, estúdielo y coméntelo, por favor, con toda confianza. Agradezco mucho la atención, amados hermanos. Dios les bendiga. Y fue un placer poder estar con ustedes dando estos estudios acerca del estudio cuidadoso de la Biblia. Y espero que todos los puntos que hemos tratado sean de beneficio y de edificación para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Si alguien tiene dudas o preguntas, con toda confianza por medio del texto, me lo puede hacer saber por medio del Messenger. También, si alguien necesita hacer arreglos con Dios, pues también estamos a sus órdenes. Háganoslo saber y con mucho gusto nosotros haremos lo necesario. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Dejo el lugar al hermano que está presidiendo. Amén, hermanos. Vamos a ir a nuestro Señor en la oración, hermanos, para despedirnos con el orden que tenemos. Tienes el micrófono cerrado, hermano. Para Lalo se le cerró el micrófono. Hermanos, hermano Lalo era el que iba a hacer oración, ¿verdad? No, él es el que iba a indicar quién iba a hacer la oración, pero no sé si tiene problema con el audio. Y porque no se oye nada del hermano Lalo. Sí. Bueno, vamos a pedir a nuestro hermano Osvaldo que eh, haga la oración. Oremos, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, Padre, por esta noche que nos has permitido reunirnos para escuchar tu palabra, esperando, oh Dios, que esta serie de lecciones puedan ayudarnos y animarnos a que podamos estar más comprometidos con tu palabra, con tu verdad, presentar mejores lecciones. Gracias, oh Dios Padre. Bendice al hermano Andrés Pon por su esfuerzo, por su voluntad.
su buen deseo de haber estado acá en esta plataforma con nosotros. Te alabamos y te glorificamos por ello. Te pedimos que bendigas a los hermanos que hacen posible esta plataforma para que por medio de ella se predique tu glorioso evangelio de salvación. Es necesario hacerlo para el beneficio de las almas. Bendice la salud de cada hermano, de cada hermana, y ayúdanos a todos en nuestras dolencias y enfermedades, dificultades que enfrentamos, y que sea su voluntad, Padre, ayudándonos en todo. Gracias, oh Dios, por esta bendición, y en Cristo oramos y pedimos conforme a su voluntad. Amén. Amén. Bien, creo que el hermano Lalo tiene problemas con su audio. Agradecemos a nuestro hermano Andrés por el tiempo que estuvo en estos días para exponer la palabra de Dios. Y pues si hay pregunta, comentario, pues podemos hacerlo. Solo agradecer, hermano, por tu esfuerzo, por tu dedicación, por traer esos textos a memoria para que los tengamos presentes para cuando estemos preparando un sermón, una clase, para el beneficio de la iglesia del Señor, y poder sobre todas las cosas amar la verdad y exponerla tal y cual está escrita en tu palabra. Gracias, hermano, y que Dios te bendiga. Igual, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano Andrés, por las clases. De verdad que le agradecemos mucho aquí en mi casa y hay mucho que comentar y de verdad que más que nada me gustó la primer clase donde dice que tengo que tener ganas para tener ese cuidado del estudio de la Biblia. Es lo que más me, me ha hecho ruido, está ahí como el cuchillito de palo, como decimos acá en México, y es cierto, sin las ganas no voy a tener ganas ni de leer, ni de buscar el texto, ni el contexto inmediato. Puedo ser piedra de tropiezos a los demás y sobre todo puedo engrandecerme. Entonces, sí es algo que yo debo de tener mucho cuidado y de verdad que son estudios muy importantes que aquí los tengo anotaditos y los tengo que estar repasando y tener ese cuidado de atar ese buen ánimo de que nosotros estemos cuidando bien el estudio de la Biblia. Aquí mi casa y yo le agradecemos mucho y de verdad que aquí siempre es bienvenido y gracias, hermano, por su tiempo, porque sé que es mucho más tarde allá con usted y es un esfuerzo muy grande. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermana Lorena. Saludes a su familia, por favor. Gracias, hermano Andrés, por esas lecciones importantes que nos ayudan a nosotros a meditar, reflexionar y llevarlas a la práctica, no solamente escucharlas, sino llevarlas a la práctica y que nosotros podamos estudiar cuidadosamente la escritura para darle la verdadera interpretación que el Señor, lamentablemente, muchos hermanos caen en el error de como los amigos sectarios que le dan una mala interpretación a la escritura. Por eso es importante que nosotros nos esforcemos por estudiar cada día la escritura para darle esa verdadera interpretación y así contrarrestar también el error doctrinal. Así que hermano, muchísimas gracias, bendiciones para usted, para su familia, de igual manera bendiciones para cada uno de los hermanos y igualmente para su familia. Gracias, hermano Telles. Dios le bendiga igualmente.
Nuestra hermana Irma Aguillón también comenta, agradece. Si nuestra hermana Rosy o nuestra hermana Irma también quieren comentar, lo pueden hacer con toda confianza. Ellas son hermanitas que nos están acompañando esta noche. ¿Qué pasa, Sí, señor? buenas noches. Muchas gracias, hermano. Ahora sí que voy a contar los meses para tenerlo aquí, para poder aprovechar más los estudios. Ok. Ahora sí, como dice usted, en persona y personalmente. Hermana, este tiempo se está yendo como agua en las manos, hermana. Y a Sí, ustedes se les hacía que era mucho tiempo, pero no, bien poquito. sí, así es. Así es, hermano. Cuando menos pensemos, ya va a estar usted aquí. Dios mediante, hermana. Primero Dios, ahí estamos orando para que Dios obre pues en los planes que tiene para su iglesia, porque es la iglesia del Señor, Así es. ¿verdad? Sí, pero gracias por pues por la oportunidad de compartir con usted, con todos ustedes y pues siempre estoy escuchando o leyendo también a los hermanos, como el hermano Osvaldo, a veces manda estudios pequeños, pero muy edificantes, el hermano también, Mario Javier también, el hermano Mario Moreno también. Muchas gracias, hermanos, pues, por su esfuerzo, más que nada por compartir la palabra de Dios. Sí. La hermana Rosy es hermana de Phoenix, Arizona, hermanos, por si no sabían. Gracias, hermana. Sí. Y gracias a Dios y Dios le bendiga. Gracias, igualmente, bendiciones para todos. Igual, hermana, saludes ahí a todos también. Claro que sí, de su parte, hermano. Gracias, hermano Andrés, por las lecciones, son importantes porque cada una de ellas nos ayuda a crecer y a poder interpretar la Biblia, porque lamentablemente eso es lo que sucede pues, cuando nosotros tomamos la Biblia como un libro cualquiera, pues cometemos muchos errores. Casualmente el día de hoy venía mm, en un taxi y eh, me cayó una llamada de un hermano, entonces pues, yo comencé a hablar y le dije, hermano, bueno, hermano, nos despedimos, bueno, entonces el señor oyó que yo estaba hablando de un hermano, entonces me dice, ¿pertenece a alguna iglesia? Dije, sí, pertenezco a la iglesia de Cristo. Ok, entonces me dice, ¿qué piensa usted de la fe sola? Entonces le digo yo, pues no la encontramos en la Biblia. Entonces me dice, sí, es cierto, no encontramos la palabra, pero sí la Biblia enseña la fe sola, salvo siempre salvo. Entonces, pues le dije yo, bueno, es bueno que podamos tocar el tema, le dije. Entonces él me dice, eh, el, el caso del ladrón en la cruz fue salvo por solo creer. Dije, bueno, le dije, mire, ese es un texto muy mal entendido y hay que tomarlo dentro del contexto y de lo que está sucediendo ahí. Ujú. Dije, el caso del ladrón en la cruz, él está todavía en la ley de Moisés. Por eso él no se tiene que bautizar, porque el bautismo todavía que Cristo manda, pues no estaba en vigencia. Entonces, tomar ese caso para este tiempo, les dije, pues no es el correcto. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando sacamos un caso fuera del contexto, sin tener todo el contexto de lo que se está hablando, pues se sacan esos problemas, esa doctrina que sucede. Eh, Cuando yo empecé cristiano, yo escuché a muchos hermanos que para eh, debatir y contradecir y contrarrestar los instrumentos musicales, pues citaban Amós 5:23.
Era un texto que se citaba y que pues muchos evangélicos se quedaban calladitos. Y algunas veces yo lo cité, pero con el tiempo, ya estudiando y todo, pues es un texto mal aplicado. Sacado de su contexto pareciera que sí Dios está condenando los instrumentos musicales, pero no es lo que Dios está haciendo. En ese momento, pues sabemos lo que los judíos estaban haciendo, pero Dios había permitido, o sea, había mandado los instrumentos musicales. Dios no se podía contradecir. Y recuerdo que un hermano, una vez, yo ya, pues, ya sabía el contexto y todo, nos encontramos con un evangélico y comenzaron ellos a tocar el tema y este hermano le citó este texto. Dijo, no, Amós 5:23 condena el instrumento musical, pero el evangélico ya sabía, sabía un poco. Y le dijo, oh, bien, usted citó ese texto, ahora explíquemelo dentro del contexto. Y el hermano se quedó parado, no halló qué contestar, se quedó callado totalmente. Y ese es el punto. Cuando nosotros no sabemos interpretar la Biblia dentro de un contexto, nos vamos a meter en problemas. Este mismo señor me dice, es que lo que Pablo dice, todo le es lícito, pero no todo conviene. Dije yo, bueno, ¿dentro de qué contexto está hablando Pablo que todo es lícito? Si usted saca ese texto fuera de su contexto, pues yo le puedo decir que tomar es lícito, que drogarse es lícito. Cualquiera que, Ah, que tenga la tendencia a eso, a decir, es que todo es lícito. Entonces, drogarse es lícito, eh, tomar licor es lícito, pues pareciera que el texto lo está diciendo que sí, pero dentro del contexto tenemos que saber a qué se está refiriendo Pablo. Podemos sacar un texto fuera de su contexto, ese es el problema. Por eso es que hay mucha doctrina y muchas pues falsas enseñanzas. Y pues el Señor me dijo, no, está interesante y pues ya habíamos llegado, está interesante y me gustaría seguir platicando. Bueno, podemos seguir platicando y usted tiene el teléfono, pero pues ya no pudimos pero ese es el punto. Nos vamos a encontrar con mucho de eso de que no se usa el contexto. Gracias, hermano, bendiciones. gracias, hermano Mario. Ese texto, sí, yo también lo llegué a aplicar como para decir que no debemos de usar instrumentos mecánicos. Y también me ha tocado oírlo, después de haberlo comprendido, me ha tocado oír que otros hermanos lo citan. Es un texto donde Dios dice que va a aborrecer las salmodias, las canciones, pero está refiriéndose también a los sacrificios. Llega un momento en que Dios rechaza todo lo que los judíos hacían porque no lo hacían de corazón, lo hacían de forma hipócrita y luego también siendo idólatras. Y, y aplicarlo dentro del contexto de que los instrumentos mecánicos no son permitidos en la iglesia, pues es incorrecto porque ese texto no está hablando de ello. Hace poquito me lo citaron. Dijo, se levantó la mano bien apresurado la persona y me dijo, yo tengo un texto allá en Amós. Ahí no está hablando de eso. Y hay muchos errores que se cometen por sacar de contexto los versículos. Muchas veces cuando hacemos sermones temáticos, es muy fácil sacar los textos de contexto y darle una aplicación diferente a la aplicación que debe tener. Entonces, cuando hacemos sermones temáticos o estudios temáticos, debemos de considerar siempre leer el contorno de cada texto que vamos a usar para adaptarlo al estudio y que no se vaya a contradecir la palabra de Dios. Porque esa es otra de las reglas de la hermenéutica, que la palabra de Dios no se contradice, sino que uno es el que comete los errores para contrapuntearla. Hermano, y sí es bien importante porque bueno, nosotros en los grupos de damas, se habló de una conversación de
de darle a Dios el primer lugar. Y yo agarré un texto donde decía que primero iba a venir por el Señor Jesucristo y no me acuerdo dónde está el texto, no sé si alguien me puede ayudar. Pero yo creí que era otra cosa. Entonces el hermano Mario me explicó que no, o sea, no era el enfoque que yo le estaba dando. Entonces, sí es muy importante leer antes, después y después de el contexto lejano, porque sí podemos dar una información errónea o pensar nosotros una información errónea. Sí. Así es, hermana. Así es. Y por eso los estudios expositivos son los más convenientes. Cuando alguien me pregunta qué clase de estudio es mejor, si el textual, el temático o el expositivo, yo le digo el expositivo, porque el expositivo es un sermón que se hace dentro de un mismo pasaje. Entonces usted lo que hace es sacar puntos principales y sacar puntos secundarios de ese mismo pasaje que está leyendo. Y ya a veces van a necesitar reforzarlo con otros textos de afuera, pero al menos ahí está dando una interpretación más completa de lo que es el pasaje que está usando. Y era la forma, por ejemplo, cuando hablamos del sermón de Pedro allá en el día de Pentecostés, es un sermón expositivo. Cuando hablamos de muchas exposiciones del apóstol Pablo, muchas exposiciones son expositivas. De la forma en que el Señor Jesucristo desarrollaba sus temas también eran de forma expositiva. No es incorrecto el textual o el temático, pero el expositivo es el que ayuda para ir comprendiendo mejor porciones de la Biblia. Para ir comprendiendo mejor porciones de la Biblia, sea un pasaje de 3, 4 versículos, 10 versículos, un capítulo completo o hasta un libro completo, ¿verdad? El mensaje expositivo explica mejor esa parte ahí. Y entonces ahí nos damos cuenta de que Tito dice creyentes y Timoteo dice que estén sujetos. Y la mayor de mis sermones, hermanos, son textuales. Siempre me ha gustado el sermón textual. Saco los puntos mayores del mismo texto y del mismo texto saco la misma carne. ¿Sí? Sí, Pero cuando es un sermón textual, tiene que echar mano de muchos textos de otros lados. así es, así es. ¿Verdad? Entonces Pero ahí tiene que tener cuidado con el contexto. exacto. Sí, es correcto cualquier tipo de sermón, es correcto, porque si se entiende el tema del texto y el contexto, no vamos a tener problemas para forzar un texto en un tema cuando no libra ahí ese texto. Bueno, hermano, me despido. Bendiciones. Cuídense mucho. Saludos. Saludes a su familia, hermano, y a los Buenas hermanos noches. ahí, por favor. Buenas Saludos noches. Dios les bendiga. Pasen una feliz noche. Ándele, feliz hermano, noche. saludes también por ahí a todos, hermano. Igualmente, Saludos. también por ahí donde se reúnen, hermano. Sí, Feliz gracias. noche. Dios les bendiga. Hermano Dios les Eduardo, bendiga. Igualmente. Buenas Buenas noches. noches. Buenas ¿cómo noches. sigue su nieta, hermano? Ahí va, con la favor de Dios, mejorando y con los medicamentos, hermano. Ok, hermano. Pidiendo sus ruegos y sus oraciones y para esto de mi catéter, a ver qué decide mañana el médico, si Dios lo permite. Ok, hermano. Bien, hermano. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le Igualmente. Dios les bendiga. bendiga. Buenas Saludos a noches. todos. Gracias a todos. Cuídense. Igual, que se cuidan. Hermanita, Dios le bendiga. Buenas noches, hermana Isma. Un abrazote. Amén, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Que descansen. Sí, hermana, Dios le bendiga. Saludes a todos por ahí, hermana. Claro que sí, hermano. Saludes a su mamá.
Sí, gracias, hermano. Igualmente reciba saludos de todos por acá. Gracias. Ándale, buenas noches.